Hay un video, 122.000 visualizaciones. Se titula algo así como «La Tierra se comporta de forma extraña. Los científicos no pueden explicarlo». En él se presentan tres fenómenos como si fueran uno solo. El núcleo se ha ralentizado. El polo magnético se está desplazando a gran velocidad. La resonancia de Schumann ha superado los límites normales. Todo esto se mezcla en un único relato con una sola conclusión. Algo está sucediendo y nadie dice la verdad. El problema no es que los fenómenos sean inventados. Los tres son reales. El problema es que no están relacionados entre sí en el sentido que implica el relato de una anomalía única de la Tierra. Cada uno tiene su propio mecanismo, su propia cronología, su propio significado. Y cuando se combinan en una sola frase, desaparece precisamente aquello que hace útil a la ciencia: la capacidad de comprender lo que ocurre en realidad. Analicémoslos uno por uno. Empecemos por el núcleo. Primero, el contexto necesario para entender todo lo que sigue. La Tierra no es una esfera monolítica, es un sistema multicapa con diferentes propiedades físicas en cada nivel. La corteza externa, de 5 a 70 kilómetros de espesor, dependiendo de si estamos bajo el océano o en un continente. La corteza del fondo oceánico es más delgada, de unos 5 a 7 kilómetros. Bajo las cordilleras jóvenes, alcanza hasta 70. La corteza es rígida, fría y frágil en la escala del tiempo geológico. Bajo la corteza se encuentra el manto, unos 2.900 kilómetros de material de silicato caliente. No es líquido en el sentido habitual. Bajo alta presión, esta sustancia se comporta como una masa plástica y extremadamente viscosa. En escalas de tiempo de millones de años fluye. Es sobre estas corrientes de convección en el manto donde se mueven las placas tectónicas. Más abajo del manto está el núcleo externo líquido, unos 2.200 kilómetros de hierro fundido con impurezas de níquel y elementos más ligeros como azufre, oxígeno o silicio, según los distintos modelos. Aquí sí hay una verdadera convección líquida. El material fundido se mueve en corrientes, calentado desde abajo por el calor del núcleo sólido y la desintegración radiactiva de isótopos. Esta convección, sumada a la rotación de la Tierra, crea el campo magnético a través del efecto geodinamo. Y en el centro mismo, el núcleo interno sólido, unos 1.220 kilómetros de radio. La presión es de 3,6 millones de atmósferas. La temperatura, de unos 5.000 a 6.000 Kelvin, similar a la de la superficie del Sol. A tal presión, el hierro se cristaliza a pesar de la temperatura. Por eso el núcleo es sólido donde, por temperatura, debería seguir fundido. Todas estas capas interactúan. El manto presiona el núcleo. El núcleo sólido rota con respecto al núcleo externo líquido y al manto. La convección del núcleo externo líquido genera el campo magnético. Todo está conectado, pero en diferentes escalas de tiempo y a través de distintos mecanismos físicos. La escala de tiempo del movimiento de las placas tectónicas es de millones de años. La de la inversión geomagnética, de cientos de miles de años. La de la superrotación del núcleo, de décadas. La de la deriva del polo magnético, de años. Esto es de una importancia fundamental. Las tres anomalías de las noticias ocurren a diferentes profundidades y en distintas escalas de tiempo. No tienen por qué ser parte de un mismo evento solo porque se mencionen en el mismo video. Hasta 1936, nadie sabía que la Tierra tenía un núcleo interno sólido. Dinamarca, 1936. Inge Lehmann, sismóloga. Analiza datos de terremotos de diferentes estaciones de todo el mundo. Las ondas sísmicas de tipo P, longitudinales, que atraviesan la Tierra, deberían rodear el centro siguiendo una trayectoria predecible según el modelo de la época, que consideraba todo el núcleo como líquido. Pero Lehmann descubre una anomalía. Débiles reflejos de estas ondas aparecen en la zona de sombra, allí donde, según los cálculos, no deberían haber llegado. La única explicación físicamente coherente: dentro del núcleo líquido hay una esfera sólida con una velocidad de propagación de ondas diferente. Las ondas se reflejan parcialmente en su superficie, y estos reflejos penetran en la zona de sombra.
Lehman publicó esta idea en 1936. La autoría del artículo figura simplemente como E. Lehman, pues en aquella época, un nombre femenino en una publicación científica a menudo mermaba la credibilidad del trabajo. La confirmación llegó en la década de 1970, cuando las redes sísmicas mundiales acumularon datos suficientes. Inge Lehman vivió para ver su trabajo reconocido. Falleció en 1993 a los 104 años. Desde la década de 1960, el Centro Sismológico Internacional coordina una red global de estaciones. Cada terremoto significativo es un experimento. Las ondas atraviesan toda la Tierra, y a partir de la diferencia en el tiempo de llegada a las distintas estaciones, se puede reconstruir la estructura de las profundidades terrestres. Para la década de 2000, el archivo era lo suficientemente grande como para rastrear no solo la estructura del núcleo, sino también su dinámica. ¿Cómo se mueve con el tiempo en relación con el manto? 2023. Ji Yang y Xiaodong Song, de la Universidad de Pekín, publican un artículo en Nature Geoscience. DOI 10.1038-S4-156-1-022-01112-Z. Abrimos el original. Los autores aplican un método llamado análisis del tiempo de viaje diferencial. Toman terremotos recurrentes en los mismos puntos del planeta, fuentes que se activan periódicamente con la misma geometría. Si el núcleo interno rota a una velocidad diferente que el manto, el ángulo con el que la onda atraviesa el núcleo cambia con el tiempo. Esto altera el tiempo de viaje, mínimamente, del orden de fracciones de segundo a lo largo de décadas, pero medible con el equipo moderno. Yang y Song analizaron datos desde la década de 1990 hasta la de 2020. Su conclusión: desde aproximadamente los años 70 hasta principios de los 2000, el núcleo rotaba un poco más rápido que el manto, un fenómeno conocido como superrotación, de unas pocas décimas de grado por año. Esto ya se sabía desde los años 90, gracias a los trabajos del propio Song y sus colegas. Luego, alrededor de 2009, la superrotación cesó. El núcleo alcanzó una velocidad cercana a la del manto. Posiblemente, comenzó a quedarse ligeramente atrás. Esto se llama un cambio en la velocidad de superrotación del núcleo. No es una detención del núcleo. No significa que el núcleo gire en sentido contrario, una formulación que implicaría que la Tierra ha empezado a rotar al revés, el Sol saliendo por el oeste y poniéndose por el este. Nada de eso aparece en el artículo. Se trata de una fracción de la velocidad, una diferencia muy pequeña entre el núcleo y el manto. La escala física. Hablamos de una desviación angular de fracciones de grado por año. En 20 años, esto se acumula hasta unos pocos grados. Se mide a través de un retraso de milisegundos en las ondas sísmicas. Mientras tanto, el núcleo sigue rotando completamente junto con la Tierra, 360 grados cada 24 horas. El cambio registrado por Yang y Song es una alteración en un pequeño añadido a esa rotación. El mecanismo que proponen los autores es el acoplamiento gravitacional y electromagnético entre el núcleo interno sólido, el núcleo externo líquido y el manto. El sistema se equilibra entre diferentes velocidades angulares a través de estas fuerzas, y puede cambiar cíclicamente esta relación en escalas de tiempo que van de varios años a varias décadas. Es la dinámica normal de un sistema giratorio multicomponente, no una señal de destrucción. Hay un contexto importante que el propio artículo no oculta. Antes de la publicación de Yang y Song, existían al menos 3 grupos independientes de científicos con diferentes estimaciones sobre el periodo del ciclo de superrotación. Unos daban 70 años, otros 6 años, y otros entre 20 y 30 años. Esto es normal. Es una etapa temprana de acumulación de datos en un campo de observación joven. Las mediciones directas de la superrotación del núcleo se llevan realizando solo unas pocas décadas. Los datos son insuficientes para alcanzar un consenso sólido sobre el periodo del ciclo. El Real Observatorio de Edimburgo comentó directamente la publicación de Yang y Song. No hay motivos para creer que esté ocurriendo algo catastrófico con el núcleo de la Tierra.
No es una refutación, es una contextualización para el público que leyó los titulares "El núcleo de la Tierra se ha ralentizado" y los interpretó literalmente. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego el periodismo de datos de la competencia. Coger un artículo real, eliminar la incertidumbre, quitar el contexto sobre las diferentes estimaciones del periodo, omitir el comentario del Real Observatorio, añadir un "los científicos están en shock" y conseguir 122.000 visualizaciones con un tema que en su versión original suena mucho más modesto. Esta es la primera anomalía. Sigamos adelante. El polo magnético. La Tierra es un imán gigante. No en sentido metafórico, en sentido literal. El planeta tiene dos polos magnéticos y líneas de fuerza de campo que se pueden medir con una brújula. Este campo nos protege del viento solar, un flujo de partículas cargadas que, sin él, destruiría la atmósfera. Precisamente la ausencia de un campo magnético lo suficientemente fuerte y estable a largo plazo jugó un papel clave en la pérdida de la atmósfera marciana. Esta es actualmente la principal hipótesis, respaldada por los datos de la misión MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, de la NASA desde 2014. La fuente del campo es el núcleo externo líquido. Las corrientes de convección de hierro fundido, en combinación con la rotación de la Tierra, crean un campo magnético autosostenido a través del efecto geodinamo. No es una estructura estática. Las corrientes en el núcleo líquido cambian constantemente, lo que significa que el campo y la posición de sus polos también cambian. El polo norte magnético es el punto en la superficie de la Tierra donde el vector del campo magnético apunta estrictamente en vertical hacia abajo. Nunca ha coincidido con el polo norte geográfico. Y nunca ha estado quieto. En 1831, James Clark Ross fue el primero en determinar su posición, el archipiélago ártico canadiense, a unos 70 grados de latitud norte. A principios del siglo XX, el polo se desplazaba lentamente, unos pocos kilómetros al año, de forma predecible. La NOAA mantiene el modelo magnético mundial, World Magnetic Model, junto con el Servicio Geológico Británico. El modelo se actualiza cada 5 años. Está integrado en prácticamente todo: sistemas de navegación aérea y militar, smartphones, buques marítimos. Cualquier dispositivo que se orienta usando el norte magnético utiliza estos datos. En la década de 1990, algo cambió. El polo comenzó a acelerar. En la década de 2000, alcanzaba los 40 kilómetros por año. En la de 2010, los 55. La dirección, desde Canadá hacia Siberia. Un movimiento constante, no caótico. En el año 2000, el polo se encontraba a unos 1.100 kilómetros al norte del polo sur magnético en sentido geodésico, en el lado canadiense del polo geográfico. Para 2020, se había desplazado considerablemente, cruzó el polo norte geográfico y entró en el lado ruso. ¿La causa? Un cambio en las corrientes de convección del núcleo líquido. En 2018, un grupo de la Universidad de Leeds, liderado por Philip Livermore, publicó un análisis que mostraba el mecanismo concreto. Se produjo una redistribución de dos vórtices de convección en el núcleo externo líquido. Uno, bajo el sector canadiense del Ártico, se debilitó. El otro, bajo Siberia, se fortaleció. Esto alteró la configuración del campo magnético en la región polar y arrastró el polo hacia el este. Enero de 2019. La NOAA anuncia que el modelo magnético mundial se actualizará antes de lo previsto, un año antes de lo programado. La razón oficial: el polo se había desplazado tan rápidamente que el modelo vigente había superado los límites de error admisibles para los sistemas de navegación en las altas latitudes del Ártico, donde el efecto angular del desplazamiento del polo es máximo. Los sistemas de la Marina y la aviación que operan en las rutas árticas recibieron los datos actualizados. Es una decisión administrativa concreta, provocada por un cambio físico concreto. No hay ninguna conspiración, es un problema de ingeniería. Los datos superaron el umbral de precisión antes de lo esperado. Las consecuencias prácticas son reales, pero no apocalípticas. Los aeropuertos renombran periódicamente sus pistas de aterrizaje y despegue.
Las pistas se enumeran según su acimut magnético. La pista 36 indica un rumbo hacia el norte magnético, 360 grados. Cuando el polo se desplaza lo suficiente, el acimut cambia y la pista recibe un nuevo número. Esto ocurre en los aeropuertos de altas latitudes varias veces por década. Es una operación rutinaria que requiere repintar las marcas y modificar la documentación. Las brújulas funcionan. El GPS no depende del campo magnético. Los smartphones reciben la corrección automáticamente. Y ahora, por separado, la anomalía del Atlántico Sur. Es una región sobre el Atlántico Sur y Sudamérica, donde la intensidad del campo magnético es anómalamente baja en comparación con el promedio mundial. La ESA lanzó 3 satélites SWARM en noviembre de 2013, específicamente para medir el campo magnético de la Tierra con una precisión sin precedentes. Los datos de SWARM muestran que, en 200 años, el campo en esta región se ha debilitado aproximadamente un 9%. La anomalía se está expandiendo y desplazando hacia el oeste. En los últimos años, ha aparecido en su interior una segunda mancha de debilitamiento, sobre Chile. No se trata de una división de la anomalía en dos confirmada oficialmente, sino de una estructura incipiente que está siendo observada y estudiada. El efecto práctico es concreto. 3 y 4 de febrero de 2022. SpaceX lanza 49 satélites Starlink a una órbita de unos 210 kilómetros de altitud, la órbita de estacionamiento estándar, antes de ascender a su órbita operativa. En ese momento se produce una tormenta geomagnética, causada por una intensificación del viento solar debido a una erupción en el Sol el 29 de enero. La tormenta calienta las capas superiores de la atmósfera. La atmósfera se expande. La densidad del aire en la órbita de 210 kilómetros aumenta bruscamente en comparación con los parámetros de diseño. El arrastre aerodinámico aumenta. 40 de los 49 satélites no logran superar este arrastre y elevar su apogeo. Salen de órbita y se queman en la atmósfera. La tormenta provino del Sol, no de la anomalía del Atlántico Sur. Pero la anomalía no es neutral. Una región con un campo debilitado significa que las partículas de alta energía del viento solar penetran más profundamente en la atmósfera sobre este sector, intensificando el calentamiento. SpaceX ajustó la estrategia de sus lanzamientos posteriores. ¿Un indicio de una inminente inversión geomagnética? Los geofísicos se muestran cautos al respecto. El debilitamiento del campo en el Atlántico Sur es un proceso regional independiente, con un historial de mediciones que se remonta a la década de 1800. La última gran inversión fue el evento Matuyama-Brunnes, hace unos 780.000 años. El evento de la Champ, hace 41.000 años, fue una excursión. El campo se debilitó y se alteró considerablemente, pero no se produjo una inversión completa. Duró alrededor de 1000 años. No existen datos sobre una extinción masiva directamente relacionada con esta excursión. El tiempo promedio entre inversiones es de 200.000 a 300.000 años, con una gran dispersión. Las inversiones no ocurren según un calendario. El hecho de que la última fuera hace 780.000 años no significa que ya nos toque. La geología no funciona así. ¿La próxima inversión? Estadísticamente, es una cuestión de decenas o cientos de miles de años. No de las próximas décadas. Esta es la segunda anomalía. Pasemos a la tercera. La resonancia de Schumann, 1952. El físico alemán Winfried Schumann publica un cálculo teórico. Entre la superficie conductora de la Tierra y el borde inferior de la ionosfera, una capa de gas ionizado a una altitud de 60 a 100 kilómetros, existe una cavidad electromagnética, como un resonador hueco, como la caja de una guitarra que amplifica ciertas frecuencias, solo que aquí la caja es el espacio entre la Tierra y la ionosfera, y las cuerdas son las ondas electromagnéticas. En esta cavidad deberían surgir ondas electromagnéticas estacionarias a frecuencias cuya longitud de onda sea un múltiplo de la circunferencia de la Tierra. La primera frecuencia de resonancia es de aproximadamente 7,83 Hz. Los armónicos, 14,3, 20,8, 27,3, 33,8 Hz.
Esto fue confirmado experimentalmente por el propio Schumann junto con Herbert König en 1954. Desde entonces, ha sido medido en múltiples ocasiones y está bien descrito. La fuente de excitación de este resonador son los rayos. En todo el planeta, en cualquier momento dado, se producen entre 40 y 50 rayos por segundo. Cada descarga genera un impulso electromagnético de banda ancha, una señal de frecuencia súper baja que se propaga alrededor de la Tierra y excita la cavidad resonante. La principal fuente de actividad tormentosa son las regiones tropicales, África Central, la Amazonia y el sudeste asiático. Cada una de ellas tiene un patrón de actividad diario y estacional. Ahora, sobre los picos de hasta 80 hercios. Analicémoslo en detalle. 7,83 hercios es la frecuencia base promedio. Varía de forma natural. Las fluctuaciones diarias, 7,6 a 8,0 hercios. La diferente actividad tormentosa en distintos puntos del planeta a diferentes horas del día crea un ligero desplazamiento. Variaciones estacionales. Las hay. Esto no es que la norma se haya roto. Es el comportamiento normal de un sistema no lineal, excitado por fuentes aleatorias de distinta intensidad. Picos de alta frecuencia, hasta 80 hercios y más. Son armónicos superiores y descargas de corta duración. Las potentes células de tormenta en los trópicos, especialmente los sistemas convectivos de mesoescala, tormentas multicelulares, cúmulos de tormentas, generan impulsos electromagnéticos breves que cubren un amplio rango de frecuencias. En las estaciones de monitoreo de la resonancia de Schumann, tales picos se observan regularmente. Se correlacionan directamente con la intensidad de la actividad tormentosa en las regiones tropicales. Esto es bien conocido y está documentado desde la década de 1970. No es una anomalía, es física eléctrica atmosférica. Y el tercer punto, el clave. La resonancia de Schumann es un fenómeno de la atmósfera inferior, a altitudes de 0 a 100 kilómetros. El campo magnético de la Tierra se genera a una profundidad de 2.900 a 5.100 kilómetros, en el núcleo externo líquido. El núcleo sólido se encuentra a una profundidad de 5.100 a 6.371 kilómetros. Un mecanismo físico que vincule directamente los picos en la resonancia de Schumann con el estado del núcleo o del campo magnético principal no ha sido descrito en ningún trabajo revisado por pares. Son sistemas diferentes a profundidades diferentes, con mecanismos físicos diferentes. Cuando los medios escriben «la resonancia de Schumann se salió de la norma al mismo tiempo que las anomalías del núcleo y del campo magnético», se trata de una correlación sin un mecanismo. No es una prueba de conexión. En la naturaleza hay innumerables correlaciones. La mayoría de ellas no son causales. Un ejemplo. En la década de 1990, se aceleró la deriva del polo magnético, comenzó la desintegración de la URSS y se popularizó Internet. La simultaneidad no es un mecanismo. El mecanismo debe ser descrito, medido y verificado. Esta es la tercera anomalía. O más bien, no es una anomalía. Es el comportamiento normal de un resonador atmosférico, descrito, medido y explicado ya en la década de 1950. Antes de pasar al análisis, dos contextos adicionales que generalmente no aparecen en las narrativas de los medios. Ayudan a entender por qué precisamente estos tres fenómenos se convirtieron en candidatos para ser unificados en una sola anomalía. Primer contexto. La historia de la comunicación científica sobre el campo magnético. La inversión geomagnética es un tema atractivo. Es intuitivamente comprensible. El norte y el sur intercambian sus lugares. Tiene rastros geológicos. En las rocas formadas bajo diferentes polaridades, la magnetización apunta en direcciones distintas. Esto se puede mostrar en una imagen. Es fácil de explicar en 30 segundos. Desde la década de 1990, cuando la deriva del polo comenzó a acelerarse, el tema ha surgido periódicamente en la divulgación científica. ¿Está ocurriendo una inversión ahora mismo? Es un buen titular. No, lo más probable es que no. Pero no podemos garantizarlo porque no tenemos suficientes datos sobre el mecanismo. Es un mal titular. Los medios eligieron la primera opción.
Los científicos respondían en los comentarios con la segunda. Esta es la brecha estándar entre el proceso científico y su representación en los medios. Yang y Song cayeron en la misma trampa exactamente 3 décadas después, pero esta vez con el núcleo. El núcleo se ha ralentizado. Es un buen titular. Un cambio en la velocidad de superrotación dentro de un ciclo presuntamente multidecadal, cuyo mecanismo aún se está estudiando. No es un buen titular. El resultado: una oleada viral de publicaciones con una conclusión completamente reformulada. Segundo contexto: la importancia práctica de cada fenómeno y por qué es diferente. El núcleo. El cambio en la velocidad de superrotación es un área de la geofísica fundamental. No hay consecuencias prácticas en los próximos años. Es importante para comprender la física del planeta. En la escala de la vida humana, no tiene ninguna aplicación práctica. El polo magnético. Tiene consecuencias prácticas reales. La navegación, la orientación de los satélites, la protección contra el viento solar en las regiones polares. Pero son manejables. La NOAA, el Servicio Geológico Británico y la ESA se ocupan de esto sistemáticamente. Son problemas de ingeniería que se resuelven operativamente. La anomalía del Atlántico Sur. Es más relevante en términos prácticos para los operadores de satélites y los sistemas de órbita baja. El caso de Starlink en 2022 es un claro ejemplo. A medida que aumenta el número de satélites en órbita baja, esto se vuelve más acuciante. Exige que se incluyan los cálculos de cada lanzamiento. La resonancia de Schumann. Prácticamente neutra en el contexto de las amenazas que se discuten. Su monitoreo es útil para estudiar la actividad de las tormentas eléctricas y el clima, pero no para evaluar el estado del núcleo o del campo magnético. Esta es una distinción importante que se borra por completo en la narrativa de las 3 anomalías de la Tierra. Ahora, un nuevo marco. Esta es la estructura de historia conocida, el punto de inflexión, la consecuencia y ahora qué. Historia conocida. 3 fenómenos, unificados en la narrativa de que la Tierra se comporta de forma extraña y los científicos no pueden explicarlo. El punto de inflexión. Cada uno de estos fenómenos ha sido descrito, medido y publicado en revistas revisadas por pares con autores, métodos, datos y conclusiones específicos. Ninguna de estas conclusiones contiene las palabras catástrofe o inexplicable. Yang y Song escriben sobre un cambio en la velocidad de la superrotación. Livermore escribe sobre un cambio en los vórtices convectivos. Swarm registra un debilitamiento en una región concreta. Schumann describió una resonancia que funciona tal y como debe funcionar. La consecuencia: la narrativa de una anomalía única no es una descripción de la realidad. Es una decisión editorial. Tomar 3 fenómenos distintos, encontrar un tema común, la Tierra. Eliminar los matices, eliminar los mecanismos específicos, eliminar las escalas de tiempo y conseguir una audiencia que se siente amenazada. 122.000 visualizaciones. ¿Y ahora qué? Aquí surge una pregunta que va más allá de la geofísica. Cuando la alarma une hechos inconexos mejor de lo que la precisión los separa, esto crea un problema en la distribución de la atención. No en sentido metafórico, sino literal. El espectador que ya conoce la anomalía de la Tierra en 3 partes, considera el tema cerrado. Ya lo ha entendido. No hay necesidad de seguir leyendo. No hay incentivo para averiguar cuál de los 3 fenómenos requiere realmente un monitoreo, cuál no y en qué horizonte temporal. Pero más allá, es donde se encuentran las cosas con escalas de tiempo reales. Apophis 2029. El 27 de diciembre de 2004, los astrónomos Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi descubrieron el asteroide. La probabilidad de colisión con la Tierra el 13 de abril de 2029 era del 2,7%. Una cifra récord en la historia del seguimiento de asteroides. Nivel 4 en la escala de Turín. Los medios de comunicación le prestaron atención durante unos días. Para 2006, datos más precisos descartaron la colisión en 2029, y la probabilidad se redujo a 0. Pero el sobrevuelo ocurrirá. El 13 de abril de 2029.
a una distancia de 31.600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Esto es por debajo de las órbitas de los satélites geoestacionarios. Y este sobrevuelo cercano cambiará la órbita de Apophis, creando un ojo de la cerradura, una estrecha región del espacio que, de ser atravesada durante el sobrevuelo de 2029, pondría al asteroide en una trayectoria de colisión para 2036. Esta es una cadena de eventos real, medida y documentada, con fechas concretas y una física concreta. 27 de diciembre de 2004, otro evento. La erupción del magnetar SGR 1806-20. En 0,2 segundos, una estrella magnetar a una distancia de aproximadamente 50.000 años luz liberó más energía que el Sol en 250.000 años. El destello ionizó la ionosfera de la Tierra en el lado nocturno. Se registraron cambios en el Sistema Mundial de Monitoreo Geomagnético. Esto está documentado. Si ese magnetar hubiera estado a 10 años luz de la Tierra, habría sido el fin. La NASA no incluye esta clase de fenómenos en sus listas públicas de amenazas prioritarias. Ambos eventos son reales. Ambos han sido medidos. Ambos requieren comprensión, porque la comprensión permite evaluar los riesgos de manera adecuada. Mezclar tres anomalías inconexas en una sola catástrofe no solo desinforma. Ocupa el lugar en la visión del mundo que debería estar ocupado por algo más preciso. El espectador que ya sabe lo de la Tierra no buscará información sobre el ojo de la cerradura de Apophis o la energía de los magnetares. Ese lugar ya está ocupado. En resumen, el núcleo interno, Yang y Song, Nature Geoscience, 2023. La superrotación del núcleo cambió su velocidad alrededor de 2009. Presumiblemente, es parte de un ciclo de varias décadas. Tres grupos de científicos dan estimaciones diferentes del periodo: 6, 20 a 30 y 70 años. Esto es normal para un campo de observación joven. Ninguna detención. El Real Observatorio de Edimburgo. No hay motivos para la alarma. El polo magnético. La deriva se aceleró desde la década de 1990 hasta 55 kilómetros por año. Un fenómeno real y documentado. La NOEA actualizó el modelo magnético mundial de forma no programada en 2019. El polo se está moviendo hacia Siberia debido a un cambio en los flujos convectivos del núcleo líquido, un mecanismo específico descrito por Livermore y sus colegas en 2018. Consecuencias prácticas. Reajuste de los sistemas de navegación. No son catastróficas. La anomalía del Atlántico Sur. Swarm de la ESA. Debilitamiento del campo en un 9% en 200 años. Consecuencias reales. 40 satélites Starlink fueron desorbitados en la tormenta de febrero de 2022. Si es una señal de inversión, no se sabe. Estadísticamente, la próxima inversión ocurrirá en decenas o cientos de miles de años. La resonancia de Schumann. Frecuencia base de 7,83 Hz más armónicos. Física normal del resonador atmosférico de Schumann. Picos de hasta 80 Hz. Una tormenta tropical. No hay conexión mecánica con el núcleo o el campo magnético principal. Tres fenómenos. Tres mecanismos independientes. Tres escalas de tiempo independientes. La pregunta que queda abierta no es sobre la Tierra. Es sobre cómo procesamos la información que requiere separación, no unificación. Los medios recompensan la unificación. Una narrativa, una alarma, un tema, más visualizaciones. La ciencia recompensa la separación. Tres fenómenos diferentes, tres conclusiones diferentes, tres consecuencias prácticas diferentes. La diferencia entre estos enfoques no es una cuestión de lo interesante que sea ver un video. Es la diferencia entre lo que notamos y lo que pasamos por alto. Nombres, datos, documentos. No es un misterio. Son tres fenómenos distintos. Cada uno exige un análisis por separado, y es precisamente por eso que los mezclan en uno solo. En septiembre de 2015, el detector LIGO registró la primera señal de ondas gravitacionales de la historia. Un descubrimiento por el que en 2017 se otorgó el Premio Nobel de Física. Pero entre el momento de la detección y el anuncio público pasaron 150 días.
1000 científicos de todo el mundo lo sabían. Ninguno lo reveló, ni en entrevistas, ni en su correspondencia, ni por casualidad. Durante esos 150 días, el detector logró captar una segunda señal. En el próximo video analizamos cómo se orquestó este silencio, quién tomó la decisión del retraso y qué le ocurre a la ciencia que guarda secretos no por una conspiración, sino por metodología.